¿Cómo podríamos emular los problemas de un país periférico y del llamado tercer mundo con lo que pasa en Francia? Pues bien, coincidimos en que sus problemas actuales con la violencia social provienen de problemas que son una constante en la región centroamericana. Y aún así, no al menos desde que acabaron los conflictos armados, hemos llegado al grado de destrucción que hoy muestra y que ya ha habido antes y que seguramente habrá después en la República Francesa. Pues bien, daremos nuestra opinión, sobre todo porque la Embajada de Francia en Guatemala forma parte del grupo de países donantes que constantemente intervienen con su, llamémosle, tufo colonial en los asuntos locales. Pues bien, espero que igual nos sirva a nosotros para tener un poco más de contexto, para entender también lo que está pasando en Guatemala y que no es exclusivo de esta nación. Veamos. Creo que está de más que les describa los impactos que tuvieron las protestas recientes a lo largo y ancho de la República Francesa, que dejaron destrucción, vehículos destruidos, edificios, bibliotecas, centros comunitarios y hasta estaciones de policía. Millones de euros en pérdidas. Obviamente, como siempre sucede aquí y allá, los daños ocasionados a la infraestructura del Estado, este mismo las repara, con el dinero de los impuestos, obviamente. No sé por qué esto me recuerda a la ocupación ilegal de un año en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad del Estado, cómo el funcionario identifica el destrozo, lo reporta y luego simple y sencillamente pide dinero para repararlo. Y en términos de semanas, como que no ha pasado nada, excepto porque hay contratistas y funcionarios que son, digamos, un poco más adinerados antes de las protestas. Lo mismo aquí, lo mismo allá. A partir de esto, tenemos esto en común. Concentrémonos en lo dicho por algunos medios, llamémosle progresistas, que poco o nada difieren uno del otro. Ejemplo, abordan el tema de la pobreza, la exclusión de grandes extensiones de población, en especial de gente joven. Y en el caso de Francia, mucho de esta población es de origen migrante, magrebíes y de África Occidental, para ser más específicos. Claro, si acaso no podía ser peor que el hecho de ser un condenado en la tierra, esto dicho en palabras de Frantz Fanon, está el hecho de que Francia tiene uno de los cuerpos policiales más racistas y violentos de toda la Unión Europea, y esto dicho por las Naciones Unidas. Curioso, en tanto que la Unión Europea no duda por un solo momento en señalar a las fuerzas de seguridad local, aquí en Guatemala, y al Estado cuando tiene que usar la violencia legítima en casos de desorden social, que por cierto es menos frecuente y violento de lo que acaba de suceder. Pues bien, los medios han realizado un buen análisis sociológico. Obviamente han encontrado al culpable, el Estado. Y claro, algunas organizaciones que algunos señalan como yihadistas, que de repente estarán por ahí. Pero veamos, esto desde la perspectiva comparativa es algo incómodo. En el caso de Centroamérica siempre se usa así, que podemos nosotros también en este momento hacerlo y que creo que nos va a dar algunas luces sobre lo que está sucediendo allá. Estados Unidos de América reciben a muchísimos más migrantes que Francia o Inglaterra, también vaya para hacerlo más cercano al ejemplo francés. Y claro, que hay prevalencia de pobreza entre los migrantes en estos otros países, es más, en todos los países del mundo. Se puede ver tanto solo con ver los niveles de incidencia de enfermedades, la falta de acceso a educación
y sobre todo en el número de la población carcelaria. La pregunta es, ¿por qué los migrantes en esos países no se vuelcan a la violencia callejera entonces? Bueno, ustedes dirán ahora, en Estados Unidos es una tendencia que cada determinado tiempo, cuando un policía mata a un ciudadano de color afroamericano en su lenguaje postmoderno, igual hay destrozos, vandalismo y muerte. Y eso es cierto, pero los migrantes no son ellos, al contrario. Ellos están más concentrados en seguir trabajando, en mandar dinero a sus hogares o alrededor del mundo, y en especial los mexicanos y los centroamericanos, que son de las poblaciones más grandes de migrantes en los Estados Unidos. A menos que se crea que los migrantes árabes, musulmanes y de color sean por su cultura o raza más violentos que los hispanoparlantes. No existe asidero para asegurar que es la condición de migrante y excluido la causa de la violencia. Lo que sí es diferente es la relación del Estado y la nación con esa población. Esto al parecer sí es diametralmente opuesto. ¿Y cómo? Pues es obvio que el migrante no se siente parte de esa nación. Y eso es porque no lo es. Es alguien que llegó sin invitación y lo único que le interesa es huir de su lugar de origen o bien hacer plata. No tiene arraigo. Esto en parte explica el porqué la destrucción de infraestructura comunitaria, edificios hechos para ellos, no por ellos. Hubo una especie de actitud de un niño berrinchudo que tira todo cuanto encuentra a la mano porque su padre o madre no le cumple con comprarle algo. Los norteamericanos, fuera de los centros de acogida de migrantes, no hay más. Todo lo que el migrante se puede procurar, tiene que hacerlo a partir de su solvencia financiera. Hay muchísimas frustraciones en esos migrantes, por supuesto, pero no las explican bajo la base de que el Estado los discrimina. Más ellos están conscientes de que su condición es irregular. En Francia, no. Alguien les ha vendido la idea de que, por ejemplo, por ser francófonos o excolonias, este Estado les debe algo. Y esto, por eso en este tipo de situaciones se las cobran. Por eso que la muerte del chico en manos de la gendarmería solo fue un detonante, una excusa, pero realmente no fue, digamos, una respuesta a algo mucho más complejo. En Centroamérica, en las ciudades donde se concentra la mayor cantidad de violencia social, y en especial en algunos barrios y colonias, esta empieza consumiendo a los propios habitantes de esos lugares. Luego tienen a los que están más a la mano. Pero esto no se convierte en una violencia masiva, o bueno, no lo ha sido desde que las guerrillas de izquierda o alguna otra organización delincuencial dejaron de promoverla. Constantemente hay bloqueos de vías por parte de organizaciones campesinas y de ideología clasista, o los peores, los etnicistas, como es el caso aquí en Guatemala de los 48 cantones. Lo malo con estos movimientos, además de las enormes pérdidas que ocasionan a la sociedad en su conjunto, es el cinismo discursivo con que periodistas, académicos y militantes las justifican. De esto abunda en Francia. El victimismo es usado para justificar la violencia justa. Así es. Aquella que deviene del pobre, es más, se llega a definir no como violencia, sino como resistencia. Quienes incendian todo, lo vandalizan, destruyen comercios, no están siendo violentos, están resistiendo.
En este contexto, dibujado con crayones ideológicos, los afectados por aquellas acciones violentas son desvanecidos, invisibilizados. No les importa a los medios mostrarlos, a no ser de que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, cuando bloquean una vía, una ambulancia no llega a un hospital con algún herido, con algún enfermo y este ocasionalmente muere. De lo contrario, no aparecen en los medios. Los etnicistas locales, los manifestantes en los Estados Unidos como Black Lives Matter o los vándalos en Champs-Élysées, tienen algo en común. Todos ellos consideran que el Estado les debe algo y ese Estado debe de pagar. ¿Qué le queda al francés de a pie? Pues bien, esperar a que el próximo levantamiento popular no vaya a destruir su automóvil, su comercio o bien le haga perder la vida. ¿Qué es lo que nos queda acá? Luego de que otra carretera ha sido bloqueada o que empiezan a ocupar las tierras. Pues bien, que la misma Unión Europea siga mandando ingentes cantidades de dinero a ONGs o a organizaciones que promueven este tipo de acciones, que abran sus universidades para los activistas exiliados. De esta manera demuestran la incoherencia que tienen entre cómo ven su problemática interna y cómo la promueven fuera de sus fronteras. Mi nombre es Julio Valdés. Gracias amigos por haberse suscrito. Espero no estarlos decepcionando. Por favor, activen la campanita, así se les va a ir notificando cuando saquemos nuevos videos con análisis de la política nacional y un poco de la internacional. Nos vemos.